Durante los próximos 60 segundos le vamos a mostrar imágenes de una historia hasta ahora parcialmente conocida. Los videos que demuestran la llegada y la huida de un solitario asaltante que desde un banco robó 270 millones de pesos, fajos de billetes que echó en una bolsa de supermercado de esas reutilizables y se marchó para gastarse en 15 días parte del botín. Se notó de que le había llegado dinero. Sí, con el arreglo de la casa acá, esto partió hace unos 4 días. ¿Ya? Y pensamos que había llegado a un acuerdo con el dueño, pero el dueño, hay una demanda de desalojo. Ahí el administrador del condominio donde vivía. Quizás porque tiene muchas deudas y porque quería salir de eso, pero... ¿Cómo le calificas tú a él como persona? No, él es excelente persona. Y ahora acaban de pasar las declaraciones de su actual pareja. Hasta acá, 1 minuto exacto. Entonces, hay quienes se preguntarán, ¿qué vamos a revelar en los próximos 8 minutos? Bueno, todo el resto, partiendo por el cómo un solo sujeto identificado como José Luis Osa Elo logró asaltar un banco. Él esperó que no hubiesen clientes, solamente quedara el personal que trabajaba en el banco. Fue en ese momento en donde el imputado aprovecha para extraer desde el interior de la mochila que portaba 2 armas de fuego y procede entonces a intimidar a las personas que se encontraban en el lugar. Si escucharlo impacta, verlo lo hace bastante más. Entró cuando ya estaban cerca de cerrar en un tótem, digitó un RUT, el de la madre de 2 de sus hijas, y luego se fue a sentar a esperar su turno, no para ser atendido, sino que para ser temido. Se paró, de su bolso sacó esas 2 pistolas que mencionó la fiscal, una en cada mano, comenzó a apuntar y amenazar: abran la bóveda, si no a este, refiriéndose al vigilante, lo mato. Revelación 1, imágenes inéditas, check. Tenemos más, pero antes hay que analizar otros puntos de interés. ¿Por qué un sujeto sin detenciones ni condenas a su haber asalta un banco? ¿Desesperación? ¿Agobio? ¿En qué se gastó la plata? En la casa de su exmujer, la misma que es dueña del RUT que digitó el día del atraco, encontramos un par de respuestas. Y llegaba con tantas cosas que compraba un juguete a las cabros. Ah, ¿le compró hartas cosas a los niños? Juguetes. Ya. Esas cosas se las llevaron. ¿Y cuántos hijos tenía con ella? Tiene 4, tiene 2 con él. 2 con él. 2 niñas. Ya. Y los otros chiquillos son del matrimonio. ¿Y ella no se juntaba con él, no conversaba con él? No, porque estaban separados, por se juntaban, salían de repente. Ya. El día sábado los llevaba a pasear nomás. Ya, pero se había dicho que ella había guardado parte de la plata, ¿o no? Sí, pues sí le guardó plata, pero no le dijo que la robaba. Pues. Ah, ¿qué le dijo? Los pacos les regiraron allá adentro y le encontraron la plata. Ya. Algo de 20 millones. $23 millones menos de lo que llevaba en esa bolsa de supermercado y que con dificultad trasladó por lo menos 1 kilómetro a pie. Espalda arqueada, descansó aquí, allá, pasitos cortos, apurado, acomodó los fajos en varias oportunidades. ¿Pesan 270 millones de pesos en efectivo? Claro que pesan, pero no en su conciencia. Con la plata, en parte, se hizo cargo de deudas. Desde esta casa en Peñaflor lo iban a desalojar por no pagar el arriendo. Entonces, mejor ir a un banco y depositarle al dueño 13 millones, equivalentes a 29 mensualidades. Pagó gastos comunes, cuentas de servicios básicos de luz y agua por montos superiores a los 500.000 pesos cada una. ¿Qué hizo con parte de la plata? Creemos que la revelación 2 está lista. Entonces, José Luis, ¿un chileno más con el agua hasta el cuello producto de las deudas? ¿O simplemente un descarado? Una pista. No se apresuren a empatizar con él. Bueno, es parte de cada uno. Qué es lo que puede hacer con su vida y qué no. Y las decisiones tomadas, desesperación o no, ya está. Tenía todo listo para arreglar la casa también, ¿eh? De hecho, la estaba pegando. Pero además tenemos una compra importante de distintos enseres, desde electrodomésticos, perfume, ropa y cosas que de una otra forma podríamos relacionarlo con un confort
inmediato a cometer el delito. Bastantes cosas de marca, tecnología y también se relaciona con la compra de ciertos materiales para la construcción y mejora de su vivienda. En la mina, po. ¿Llegó la del mar? Parece que sí. El José Luis Osa acaba de llegar acá a la casa en calle 1. Al principio le contamos cuál era el nombre del supuesto autor del asalto y esa identidad el OS9 no la consiguió por arte de magia. En estos registros pudieron visualizar a José Luis sin mascarilla. Establecieron que después de la caminata se subió a un taxi, pudieron ver la patente, entrevistar al conductor y saber a dónde lo llevó después del robo. Eso a la casa de su expareja en Quinta Normal y luego a buscar a su actual polola en Peñaflor. Obvio que la carrera la pagó en efectivo, al igual que este vehículo que compró 48 horas después de su asalto en cerca de 13 millones. Ahí tiene sus prioridades. Más allá de su nulo historial delictual, inexperto aparentemente no era. ¿Tiene la patente? Espérate. Kilo Zulu, Sierra Zulu. Bravo 80. Kilo Zulu. Sierra Bravo 80. Kilo Zulu, Sierra Es Bravo. un auto nuevo. Sierra Bravo 80. Logra posicionar al sujeto a través de antenas de teléfono donde se establece que éste habría mantenido cierta vigilancia al lugar, conociendo de una otra forma las rutinas, horarios, incluso la cantidad de personas que podían ingresar y cuál era el momento o la hora del día que pudiese ser más vulnerable para la comisión del ilícito. Y ahora la tercera y última revelación, el asalto propiamente tal, que fue lo que ocurrió al interior del banco ese 19 de agosto. Ahora es cuando cualquier esbozo de empatía debiese desaparecer. Yo calificaría esos largos minutos, porque esto no duró 1 minuto ni 2, sino duró aproximadamente 11 minutos, de una tortura para las víctimas. Esos 11 minutos que esas víctimas estuvieron al interior del banco, con un sujeto armado, que no sabían qué iba a hacer y cómo iba a terminar esto, creo que es un sufrimiento que nadie se merece. Al vigilante lo hizo arrodillarse frente a la muralla. Le quitó el arma, ya no tenía 2, tenía 3. Trabajadores también al piso, no por voluntad propia, sino que bajo amenaza. Según la declaración de las víctimas, incluso algunos aprovecharon de rezar. Luego, todos a la bóveda. José Luis no entró, obligó al guardia y al resto a que hicieran por él el trabajo sucio. Tomaran los fajos de billete y los pusieran en su bolsa. Todos disimuladamente apretaron sus botones de pánico, temían un enfrentamiento a balazos, pidieron ayuda. 11 minutos la estuvieron esperando. Hubo hasta llamado a los familiares incluso. Sí, de hecho, una de las personas, de las víctimas, en su desesperación, al ver que se estaba produciendo esto, quiso hasta despedirse de su familia. En el fondo, me está pasando esto, quiero decirte que te quiero, espero salir. O sea, ese es el nivel de intensidad que vivieron las víctimas al interior. A José Luis Sosa lo detuvieron en su casa, encontraron en ella dinero en efectivo, también en la de su expareja. Le propusieron colaborar con la investigación, pero les dijo que no, que muchas gracias. Fue formalizado por robo con intimidación. Del botín, eso sí, se ha recuperado menos de una tercera parte. Buscan establecer, si es que hay más involucrados, en dónde están las armas. Permanece en prisión preventiva y todavía guarda varios secretos. Así es, la increíble historia del ladrón solitario, reportaje de nuestro periodista del Departamento de Prensa, Pablo Álamos. Y queremos también sumar a esta conversación a la teniente Javiera García del Departamento de OS9 de Carabineros. Emilio. Realmente impactante la historia, Pablo, porque es un caso absolutamente atípico. Un ladrón que con 2 armas en la mano, de alguna forma, tiene una expertise, me parece, Javiera, teniente García, porque es muy difícil controlar a 7 empleados que están ahí asustados, y él lo hace con una desfachatez, un descaro increíble. ¿Podría tratarse de un primerizo o demuestra cierta expertise?
al momento de analizar específicamente cómo él comete el delito, la planificación que tiene, que es bastante acabada, posteriormente al interior de la entidad bancaria, cómo logra controlar a 7 personas, el uso de armas de fuego, la intimidación, el terror, porque no olvidemos que él los arrodilló, los amenazó con matar, posteriormente lo intimida al vigilante con el arma de fuego para que éste entregara el dinero que estaba en la bóveda, se va caminando del lugar. Increíble. Esto en 11 minutos. Increíble. No, Es increíble y al momento de analizar, a pesar que él no tiene antecedentes ni condenas, podríamos decir que quizás tiene conductas un tanto disruptivas con anterioridad. Y sin duda existió un ensayo bastante acabado de cada uno de los pasos que cometió al momento de realizar el delito. Vamos a profundizar en eso, pero Pablo, a ver, explícanos una cosa, porque tú has reporteado temas muy interesantes, similares o con de alguna, que uno podría decir, grandes historias. Pero ¿por qué nos tiene que sorprender esta historia? ¿Por qué es tan increíble? Porque uno dice 260 palos, sí, mucha plata, pero hemos visto otros robos mucho más millonarios, digamos, y con grupos también sofisticados, en fin. Tú que has reporteado estos temas, ¿qué dirías que es lo clave, lo que hace esta historia una cuestión fantástica? Mira, lo primero que a nosotros nos llamó la atención es lo que preguntaba Emilio con respecto a que una sola persona pudiera controlar no solamente a los empleados de este banco que se transforman en víctimas, sino que también a un vigilante que mantiene un arma de real. Durante 11 minutos, él con 2 pistolas en la mano, lado a lado, porque los tenía tanto a su derecha como a la izquierda, a los empleados. Había que controlar todo. El vigilante en cualquier momento podría haber tomado su arma y también haberse iniciado un enfrentamiento. Sin embargo, acá hay protocolos que se siguieron y de muy buena forma por parte de este vigilante, de mantener la calma, de tenerlo tranquilo a este hombre, a este sujeto, que para ser primerizo, y eso es otra de las cosas que llama la atención, nunca la perdió. Él decía la amenaza, claramente, pero en ningún momento estuvo de alguna forma preocupado por lo que pudiera estar pasando afuera. Aparentemente tenía todo cronometrado. Claro, uno puede decir, ¿por qué lo hizo? Otro de los asuntos que nos llama profundamente la atención. No tiene antecedentes, no tiene detenciones, ninguna condena, pero sí muchas deudas detrás. ¿Por eso lo hizo? Dato. Dato. Una persona que tiene muchas deudas, que tiene etcétera, necesita, está agobiado. A las 48 horas, la primera compra que hizo antes de pagar cualquiera una de sus deudas fue comprarse un auto. Ya. De 13 millones de pesos. ¿Sabes por qué es importante, ahí vamos Pablo? contando 13 millones de pesos. Es importante porque uno tendría, alguna persona quizás te diría, oye, pero pagó las deudas, qué curioso, qué, digamos, ladrón más particular, hasta el dividendo, porque si no le iban a arrebatar la casa, pero se compró el auto. Que no necesitaba comprárselo. O sea, o si lo necesitaba comprar, no era el tema principal. Eso es lo que llama la atención, y en tu relato también dice, ojo, un llamado a no empatizar con él, porque compró cosas que no eran de primera necesidad. De primera necesidad. ¿No? O sea, pudimos conversar en su momento, Mar Gómez, cuando se informó de la detención de este sujeto que ocurrió el miércoles 14, si no me equivoco, se conversó con la actual pareja. Ella dijo que sí, efectivamente él tenía agobio por deudas, que sabía que había plata, pero que no tenía intención ni idea de que era robada. Sin embargo, nosotros a la semana siguiente, ya una vez en prisión preventiva, fuimos a la casa de su expareja. Ya. En donde la tía nos cuenta perfectamente todo. ¿Qué cosa? Aquí llegó ese mismo día y le dejó 25 millones de pesos en efectivo. ¿Así? ¿Cómo? Vamos. 25. ¿Me lo guarda, para por favor? ella o para guardar? Para guardar supuestamente, pero además también con bolsas con juguetes. Al día siguiente salieron a pasear en el auto nuevo que tenían que ir a comprar a Cerrillos, entre otras cosas. Claro, nunca supuestamente le dijo que era robada. Sin embargo, no, sí, son muchos detalles los que te llaman la atención. Él arrendaba una casa en Peñaflor desde enero del 2020. Ya. Casa por la cual no pagó ni siquiera un mes de arriendo. Nunca. O sea, se instaló la típica... Nunca. Se instaló, no pagó nunca más. ¿Y? La orden de desalojo salió en septiembre, 15 de septiembre, si no me equivoco, por un juzgado civil. Y ella, la actual pareja, lo acompañó a hacer los depósitos para hacer pago de los arriendos. Por lo tanto, estaba en conocimiento de que aquí había plata maravilla, más allá de los 25 millones de pesos que le había pedido. Pablo, qué increíble. Aguántate un cachito porque aquí hay mucho material, realmente una historia increíble. Sabemos, teniente, que usted también tiene todo el procedimiento que hizo Carabineros para poder detectar a este individuo. Vamos a un corte comercial y ya seguimos con esta increíble historia. Algo solamente, Pablo Álamo, y es el caso de un ingeniero que había estudiado en la Universidad de Chile, que había estudiado en el Instituto Nacional y que, ¿te acuerdas que en pijama
con un cuchillo asaltó un banco. Esto fue el 2017. Una historia también de estas historias raras. Pero que tiene diferencia. A ver. Eso fue en un serviestado, en la comuna de Providencia. ¿te acordaste? Bilbao con Pedro Valdivia. ¿Sabes cuál es la diferencia? Oiga, pero usted. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando detuvieron a esa persona, ya, él de inmediato le entregó toda la información al fiscal y al personal que le estaba entrevistando de Carabineros. O sea, no era un Dijo hombre que era un error, que estaba cobrado por deuda, etcétera. Sí, pues. Había a tenido... diferencia de él, de este personaje, ya, de José Luis, que cuando lo detuvieron, cuando le ofrecieron la oportunidad de colaborar con la investigación, dijo que no, que muchas gracias, que prefería estar con la voz. No se la robó la cara. Ya, entonces espérate, lo que tú Son quieres diferentes. sugerir es que, claro, uno no tiene un origen. A ver, este otro tampoco tenía, el actual, no tenía antecedentes preliminares. Pero no se descarta. Pero no se descartan. O sea, no hay antecedentes, no hay un récord, por así decirlo, ¿cierto? Pero tú de un dirías que historial había delictual. alguna cosa ahí distinta que hacía que... Yo te lo pregunto así. Yo asalto un banco, 260 millones de pesos, salgo y durante 11 minutos voy y me como un completo con una bolsa con 200 millones de pesos en efectivo. No tuvo problema, llamó un taxi, no se preocupó. Algo de sapiencia había, incluso, la teniente aquí me puede corroborar. Antes del asalto, días antes, por antenas telefónicas se logró establecer de que él sí había hecho vigilancia de la sucursal bancaria. Sabía la hora a la que tenía que entrar, sabía a quién tenía que intimidar, sabía el vigilante que tenía que ir y quitarle el arma. Teniente, bueno, ¿cómo lo atrapan? Bueno, aquí fueron clave muchas de las diligencias que se realizaron. Entre ellas está el seguimiento a través de las antenas por parte de los teléfonos que se utilizaron. Ahí se logra posicionar días antes de cometer el robo, después el trayecto que realiza y posteriormente el domicilio donde él pernoctaba. Y asimismo el seguimiento a través de las cámaras, porque con las cámaras se pudo corroborar no solamente lo que teníamos ya por antenas, sino que también visualmente cuáles fueron sus recorridos. Primero, sale del banco con el dinero en una bolsa reutilizable, se va caminando un trayecto de más de 1 kilómetro y algo. Eso es muy impresionante. Con el peso que eso también significa y con bastante ¿Cuánto pesaba tranquilidad. ese bolso? Porque él se nota que se para en varias partes en el trayecto. No tenemos un peso exacto, pero estamos hablando de más de 20 kilos podría ser. Y asimismo, al momento de analizar cómo él camina, él mantiene una actitud bien mesurada, sin levantar ningún tipo de sospecha, a pesar que ya habían llegado carabineros a la entidad bancaria, que podría haber ocasionado algún tipo de nerviosismo. Muy por el contrario, él incluso pasa a un lugar a comerse un completo, y posterior a esto... Esto yo lo encuentro extraordinario. O sea, pagó en efectivo por ese caso. Detengámonos ahí. Hay un punto que me llama la atención. A ver, que él estudió detenidamente, vigiló la sucursal bancaria, pero comete un error garrafal al principio, que es introducir en el tótem de atención del banco, de la sucursal bancaria, el número de RUT de su pareja o expareja. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Ocurre que en esa entidad bancaria es necesario ingresar un RUT para el número de atención, para que entreguen el número de atención. Y no encuentra nada mejor que el de la pareja. Él, en principio, quería sacar un número de atención sin ingresar un RUT. Claro. Al no poder, ingresa el número de RUT de su expareja, lo que en primera instancia es un antecedente, pero posterior en el desarrollo de la investigación fue muy importante porque se logra además establecer dentro de los recorridos luego de cometer el robo que llega a la dirección donde está su expareja. Ahora, hay una cuestión, Pablo, explícame una cosa, porque hemos escuchado mucho de robos extraordinarios, pero que después estas personas con la plata cometen muchos errores. Y aquí, si uno lo analiza detenidamente al margen de este error que dice Emilio, ve una cosa muy bien preparada, incluso como se va comiéndose un completo, o sea, era lo mismo, pero al rato del auto, los juguetes, la plata, ¿por qué? Bueno, habría que preguntárselo a él en todo caso. Sin embargo, yo creo que es un mensaje que hay que ser súper claros en el no empatizar con él, en ningún caso. Claro. Por lo mismo que te digo, o sea, él está bien, él pagó gastos comunes, 2 años que no pagó gastos comunes. Él pagó arriendo, 2 años que no pagó arriendo. Luz, agua, 511.000, 530.000 pesos por cada una de las cuentas. Sin embargo, como todo lo que tú dices, el auto en 13 millones de pesos, no era una necesidad primaria. Y además encima 13 millones. Oye, ropa de ¿Qué? marca. Ah, se fue a comprar ropa. No para él, no. Pareja, expareja, otra mujer, O distintas sea, las tres marcas. parejas. Todo o sea, con etiqueta en la o las casa. ex, ya. Cama elástica. Soy un hombre exitoso ahora. Cama elástica.
para el patio, hermosear la casa, pasto sintético, entre otras cosas. Pandejón estaba arreglándolo. ¿Cuánto tiempo tuvo esta plata en su poder? 15 días. 15 días. Y eso era una de las urgencias de la fiscal, de hecho, nos decía. Pablo, si no lo deteníamos pronto, lo más probable se gastaba es que toda la plata. no, se le iba a gastar. Pero sí o sí. espérate, ¿cuánto se gastó, perdona, Emilio, en total? Mira, nosotros en el reportaje, hasta lo que cuando habíamos cerrado, habíamos dicho que se había recuperado cerca de 78, 80 millones de pesos en estos 15 días. Pero eso fue dinero en efectivo y propiedades. Boleta, no boleta, pagado, no pagado. Eso hasta el jueves 15, que fue la detención. Sin embargo, en una semana, eso ha ido avanzando, ha ido cambiando. ¿Cierto, Teniente? Efectivamente, porque ya se está revisando muchas de las transferencias y distintas inversiones que pudo haber hecho durante este tiempo. Y eso es parte de la investigación, pero sí se logra hasta el momento, forma preliminar, ya tener un importante avalúo frente a lo que se está recuperando de las entre la plata que robó y lo que hasta el momento estaríamos teniendo. Teniente, pero eso significa aproximadamente un tercio de los 260 millones de pesos que se robó. ¿Qué se sabe del resto del dinero? Al día de hoy tendríamos más de un tercio. Aún se sigue investigando y por eso, en cierta forma, se mantiene lo secreto de esto. Pero dentro de las líneas se indica que probablemente bastante dinero ha sido entregado tanto a familiares como también a compra de otros productos a nombre de otras personas. Qué increíble, pero yo insisto, ¿cómo estas personas de verdad no creen que gastándose la plata luego no los van a pillar? Es que yo no sé si no me van a pillar o está asociado a los costos de Pero espérame. gastármela rápido, si está, él sabe. O sea, cuando a uno le dicen o le preguntan, el delincuente, oye, no, las cámaras de seguridad no las muestren. Obvio que sabe que existen cámaras de seguridad, Sí, y no por solamente supuesto. ahí, si también sabe dónde están, dónde fue a comprar. Está grabado en multitiendas comprando los perfumes. 500 mil pesos en perfumes más o menos. ¿Verdad? ¿Cuánto? 500 mil pesos. 500 mil pesos. Pero Pablo, un tema que sí en Chile está puesto ahí en el foco de la atención, sobre todo por el tema del narcotráfico. ¿Cómo tú vas a una automotora y pagas en efectivo 13 millones de...? Bueno, uno dirá, se puede, pero es que hemos visto casos donde se compran autos de alta gama en efectivo. Ese fue un trabajo importante también el realizado por Carabineros en el sentido de establecer a quién le compró el auto. Porque a él, post vigilancia, una vez que ya tienen el nombre, saben dónde vive, etcétera, logran establecer dónde estaba. Ven un auto, te quedan la patente y dicen, ese es un auto nuevo, o sea, ese auto no lo tenía antes. Cuando buscan y chequean la patente, lo hacen a través de redes sociales abiertas. No lo compran a una automotora, se lo compra un particular. En Chinchín. Ah, ya, a un particular. Exactamente, Perfecto. estaba publicado en Facebook, en 13 millones de pesos. Y aparentemente, y según lo que tienen que establecer, ¿cierto, Teniente? Es que pudiera haber comprado para hacer negocio con el auto. Porque a él lo consideramos mecánico. Él no era mecánico, él está ligado a la industria automotriz. En la compra y venta de vehículos. No solamente ahora, sino desde que había arrendado esta casa en Peñaflor. Contrato de arriendo que no hizo su nombre, sino que hizo a nombre de la automotora. Hay algo ahí, hay un plan. Había algo. Teniente, por un caso que se me viene a la cabeza, o sea, una pregunta que se me viene, ¿no? ¿Qué pasa con este señor que le vendió el auto? ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí dentro de lo que se está viendo ahora, él ha cooperado frente a la venta que él realizó. Pero al dinero que él recibió, hasta el momento no se estaría incautando. Pero pudiese llegar a ocurrir que en los lugares donde él pagó podría incautarse ese dinero al pago del dinero sustraído en el banco. Increíble la historia, ¿eh? Increíble. Realmente increíble. Ya, bueno, muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros, muy gentilmente. No, gracias a usted por por la favor, invitación. ven más Vale. seguido, porque hablar de tu conocimiento sobre otros casos, un reportero destacado de nuestro departamento de presión. Absolutamente. Por supuesto que sí. Y también Y a la teniente Javiera García. La teniente, muchas gracias. Y también vengan más seguido a contarnos casos especiales. Muchas gracias, que esté muy bien. Emilio también. Gracias.